amigos, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestro público y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos todos los días en sus casas. Estas son uniones que hacen que podamos mover nuestros brazos, piernas y todas nuestras extremidades. Por eso es importante cuidarlas, pues un problema en ellas podría causar dolorosas enfermedades. Alerta, articulaciones en peligro es nuestro tema del día. ¡Vamos a verlo! El tema de hoy llega gracias a Movistar. Amigos, y para hablar de este importante tema, contamos con la presencia de mi buena amiga, compañera de universidad, la doctora Roxa Ruiz, traumatóloga del Hospital Militar. Bienvenida, Roxa, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Hola, Qué gustazo verte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Hola, Roxa? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. De nada, al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora Ruiz, el problema articular, los problemas articulares aumentan en invierno por la presencia quizás de cambios bruscos de temperatura u otras cosas que hacen que estos dolores se vuelvan más frecuentes, más intensos, más molestos. ¿Es así? Así es uno de los componentes, sobre todo cuando hay pacientes o hay personas que tengan alguna enfermedad que predisponga para esto, ¿no? Como las que tú a veces has mencionado en tus programas, que son las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Artritis, artrosis, todo ese tipo de cosas que a la larga van a hacer que nosotros que tenemos ya dolores articulares aumenten. Pero en este caso vamos a conocer, en principio, unos peligros de las articulaciones cuando no se maneja bien la primera dolencia. ¿De acuerdo? Okay. Acompáñame un poquito, por favor. Vamos a mirar en este caso, vamos a ver. Amigos, vamos a romper esto para ver. Uy, uy, uy. Está más fuerte, ¿ah? Muy bien. Ajá. Tenemos nuestro primer peligro. Se trata de la tendinitis. En este caso nos vamos a referir a una tendinitis muy frecuente, doctora Ruiz, que es la tendinitis del hombro, porque puede haber tendinitis en cualquier tendón del cuerpo. Exacto. El hombro es una articulación muy especial porque tiene muchos movimientos y tiene un complejo de tendones llamado manguito rotador, el cual es justamente el que causa la mayoría de las cantidades de síndromes dolorosos por los que las señoras y los pacientes van al consultorio. Totalmente de acuerdo. ¿Me acompaña un momentito para acá para mirar en nuestra pantalla? Señora, tendinitis del hombro. Tendinitis del hombro quiere decir que hay algunos detalles, por ejemplo, cuando una persona se quiere peinar, por ejemplo, Roxa, y no llega para poder peinarse, o quiere alcanzar algo de arriba y no llega, y cada vez se hace más doloroso y no deja de doler. Es importante mencionar que como en cualquier proceso, como en cualquier tendinitis, puede haber una fase aguda y una fase crónica. Ese es el problema. Cuando dejamos pasar la fase aguda sin tratamiento, llegamos fácilmente a una fase crónica que ya no nos permite hacer mayores movimientos. Por ejemplo, acá tenemos el hombro y podemos ver de que si bien es cierto la articulación está formada por los dos huesos que vemos, hay un componente ahí de tendones llamados manguito rotador. Son 4 tendones, 4 que son muy importantes, que nos van a estabilizar el hombro, pero que si uno de ellos falla, el otro empieza como que a trabajar más. Por ejemplo, uno es el que hace la rotación externa, otro hace la rotación interna. Si falla el de la rotación externa, el de la rotación interna empieza a sobretrabajar. A sufrir. A sufrir. Y en ese momento es que se produce el dolor porque hay un proceso inflamatorio. Tenemos unos síntomas específicos. Por ejemplo, esfuerzo repetitivo. Esto se debe a que básicamente son las causas de estos dolores. Es que cuando uno hace un mal movimiento constantemente se va desgastando inadecuadamente la articulación. El problema es cuando entramos a hacer algún tipo de movimiento brusco en uno de los ejercicios que hacemos y no hemos preparado nuestra musculatura. El tendón se desgarra, el tendón sufre. Y después recuperarlo es muy diferente. Totalmente de acuerdo. Tenemos más causas de la tendinitis. Sobrecarga de una zona. Lo has dicho, cuando uno de los ligamentos o tendones deja de funcionar adecuadamente, otro lo reemplaza y ahí es donde se ocasiona una descarga excesiva de energía en un solo tendón. Seguimos avanzando, por favor. Envejecimiento de los tejidos. Es parte también de la evolución natural del ser humano. Cuando dos huesos se están
juntando debido a que ha disminuido la cantidad de amortiguación de una articulación, se desgastan los tejidos. Exactamente, eso es parte de la artrosis y obviamente los tejidos que están conjuntivos también van a degenerarse un poco, ¿no? De acuerdo. ¿Cuál sería una solución? Difícil la pregunta de usted, doctora Arbey, porque en realidad, como es una articulación que la necesitamos tanto, a veces es difícil un tratamiento. Digamos que puede ser desde calor local hasta... Terapia física, exacto. A terapia física, medicina física, rehabilitación, Sí, incluso antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son muy importantes, pero es importante que también sea evaluada por un médico. Totalmente. Porque eso le va a dar las pautas para ver cómo seguimos con su tratamiento. Perfecto, nos vamos al siguiente peligro de la articulación. Lo tenemos por acá y vamos a ver, o sea, vamos a mirar. Disculpe un momentito, vamos a romper esto de acá, así. Lo tenemos acá. 1, 2, 3, listo. Síndrome del túnel carpiano. Carpo es una zona de estructuras óseas, son 8 huesecitos que están aquí y que son justamente el carpo. Y un ligamento que va por sobre ellos y que va a formar el techo. Ese ligamento del retináculo hace como un techo para que por ahí fluyan, como en un túnel. Efectivamente. Exacto, varias estructuras. Perfecto, los tenemos en pantalla. Podemos mirar acá porque esto es importantísimo, señora. Y Roxa, tú me vas a ayudar a explicar porque cada vez es más frecuente. Mira, Tommy, como tú ves ahí, era justamente el ligamento del que hablábamos, el retináculo, y por ahí van a transcurrir el nervio mediano acompañado, imagínate, de 9 tendones más o menos. Ajá. Y es estrecho. Este túnel es estrecho, entonces ahí es donde vamos a empezar a ver qué problemas pueden ocurrir. Si se inflaman las estructuras que están justamente cerca al nervio, ¿qué va a pasar? Van a comprimir al nervio. Ajá. Y ahí ocurre la compresión. Ajá. Vamos a ver los síntomas, qué es lo que produce y después veremos qué es lo que nos causa este problema. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Hormigueo. Hormigueo en la yema de los dedos. Principal causa. Todos los pacientes llegan por un grado de hormigueo en los dedos. De hormigueo. Tenemos más. Vamos a mirar. Torpeza de la mano. Vamos a pasarlo en realidad, sí, Viene pero con todo. Viene con todo. Otro más, por favor, adelante. Entumecimiento. Ahí sí. Despierta, oye, despierta y no despierta. Está como dormida. Otras más. Vamos a ir mirando otros signos y síntomas. Viene dolor, generalmente un dolor intenso además, pocas veces difícil de explicar porque es básicamente en 3 o 4 deditos de la mano, ¿no es cierto? Exacto. Ok, y seguimos más adelante, por favor. Tenemos atrofia muscular. Viene con todo lo que es justamente la degeneración de las estructuras que están juntas al nervio, porque tú sabes que el nervio y los vasos le van a dar vida a todas las estructuras. Si se ven un poco comprometidas, entonces eso va a pasar. Y por dolor, tú lo que haces es parar el movimiento. Y si paras el movimiento, se produce una atrofia muscular, se van desgastando los músculos. Y por último, debilidad, ya no puedes coger algo porque duele, por lo tanto se te caen cosas a cada rato. ¿Cómo lo solucionamos? Eso es delicado también. Es muy delicado, pero si ustedes en la casa, señoras, tienen este problema, tienen que recordar que es algo que está comprimiendo. Por lo tanto, ese ligamento que lo habíamos mencionado y estaba muy bonito en la figura, ese es nuestra solución. Hay que liberar el túnel. Liberar el túnel y a veces esto, en la gran mayoría de los casos, requiere cirugía, microcirugía. Exacto. Y liberar el nervio para que no siga doliendo. Cortando ese... Perfecto. ese... Listo, nos vamos al tercer peligro de nuestras articulaciones. Vamos a ver. 1, 2, 3, ¡pum! Ahí está. Listo. Con esto creo que ya estamos. Ajá. Ciática. Uy, doctor, estoy con la ciática. El nervio ciático es un nervio que justamente va a transcurrir, en la imagen la vamos a ver, largo, desde arriba hasta abajo, llega hasta el pie. Pero ¿qué pasa? Los nervios salen justamente a través de la columna y ellos, si se ven afectados por un síndrome compresivo, entonces el nervio también se va a comprimir. Eso es lo que produce. Acá tenemos una imagen muy interesante, este es lo armado en nuestra producción y vemos que, por ejemplo, en esta zona viene a ser la columna lumbar, ¿no es cierto? Vamos a hablar porque el nervio ciático nace de la columna lumbar. Ahora, ¿qué sucede cuando un disco intervertebral, por ejemplo se sale de su sitio y comienza esto a comprimir así? Empieza la compresión y justamente el nervio, como ven ahí,
que está muy bien representado de este color, lo que va a ocurrir es que empieza a comprimirse. A comprimirse. Y eso es lo que va a dar la sintomatología conocida como ciatalgia. En la fase aguda, con este dolor, obviamente las medicinas son importantes. Tienes que desinflamar. Tiene que haber un proceso de tratamiento para desinflamar y con ello va a calmar el dolor. No puedes calmar el dolor sin desinflamar primero. De acuerdo, totalmente. Pero señoras, tienen que recordar que sí, acá hay un problema de desviación de la columna, de compresión. Esto necesita otro tipo de examen para ver cuál es la biomecánica que está alterada y que va a producir esta inflamación. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver el último peligro en nuestras articulaciones. Uy, Rosa, la rodilla. Acá tenemos... Vamos a terminar de cortarlo y lo dejamos por acá. Vamos a ver. Salió. Listo. Rotura de meniscos. ¿Qué son los meniscos? Los meniscos son unos residuos que vienen a ser como si fueran unas almohadillas que están dentro de la articulación. Si nosotros pensamos en la rodilla como dos estructuras óseas que vienen a ser del fémur, los cóndilos, y de la tibia, el platillo tibial, no son congruentes exactos. Ajá. Y las almohadillas hacen que esa sea una congruencia más aceptable. Esas almohadillitas vendrían a ser los meniscos. Y una sobrecarga, ya sea en el peso, en el uso excesivo de zapatos de taco, en deportes no practicados, un montón de cosas, lo que hacen básicamente es desacomodar la articulación, pudiendo producir lesiones de los meniscos. Lesiones de los meniscos. ¿Cuál sería, doctora, la solución a este tratamiento? La solución es probablemente quirúrgica. Probablemente quirúrgica. Cuando hay una ruptura de menisco, el menisco está roto, hay que repararlo. Exacto. De acuerdo. Nosotros creo que hemos abarcado 4 de las articulaciones más frecuentes, de mayor movimiento, de mayor utilidad para todos nosotros, y hemos visto las causas de por qué se afectan y cómo solucionarlas. Sin lugar a dudas, todas estas manifestaciones requieren ayuda profesional. Por lo tanto, señora, no trate de hacer el tratamiento en su casa, acuda a un médico especialista en traumatología para llegar a un diagnóstico final. Muchísimas gracias, doctora Ruiz. Nosotros seguimos con más en Doctor TV.